Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Best Coach. Soy Rafael Pina y aquí listo para acompañarte, para que vengas conmigo y hablemos de todos los temas que tengan que ver con comportamiento humano. Hoy vamos a hablar del miedo y el miedo a las vacunas. El COVID-19. La cosa ha sido súper dura para todos nosotros. La verdad es que este problema de carácter mundial nos ha afectado a todos. Y una de las cosas que nos ha generado es generarnos mucho miedo. Pero ahora aparece una solución, aparecen las vacunas. Sin embargo, las personas también le están generando este miedo muy grande a esta solución. Vamos a hablar sobre eso. Hablemos de lo que es el miedo. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción. Y es una emoción que tiene una característica súper interesante, que es una emoción que se genera a una posibilidad. ¿Ok? El miedo no se genera ante un hecho, sino ante una posibilidad. Por ejemplo, cuando escucho a muchas personas que dicen, tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo. A las cucarachas no le tienes miedo. Tú le tienes miedo a la posibilidad que la cucaracha te haga algo. Porque si ves una cucaracha probablemente en un libro o en una fuente o algo protegido, no te pase nada, no tengas miedo. El miedo se genera a una posibilidad. ¿Tienes miedo a las alturas? No tienes miedo a las alturas. Tienes miedo a la posibilidad que algo te pase cuando estés en altura. Y lo mismo pasa ahora. ¿Cuál es el miedo que se está generando con las vacunas? Las vacunas contra el COVID, de acuerdo a lo que se está viendo, son una posibilidad de solución. Pero las personas que tienen miedo, pues están teniendo miedo ante la posibilidad de que estas vacunas le genere un peligro. ¿Por qué existe entonces el miedo? Pues el miedo existe para prevenirnos, no para protegernos, para prevenirnos, para tomar acciones, para ver qué cosa tenemos que hacer de tal manera que podamos avanzar. El miedo nos pone en alerta, es excelente el miedo, nos hace que estemos preparados para lo que venga, pero nos hace prepararnos. Lo que no puede pasar es que el miedo nos detenga. Entendamos que el miedo se genera ante la posibilidad de algo. Quiere decir que ese algo todavía no existe porque es una posibilidad. Y como dicen algunos, ¿no? El miedo es una emoción que se genera ante algo que no existe, ¿no? Pero es importante que lo sepamos manejar en todo nivel. En todo nivel. Prepárense para el miedo. Prepárense, ¿no? Pónganse listos para enfrentar esa situación. Lo que no puede pasar es que el miedo gane, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Best Coach, a nuestra entrevista. Hoy tenemos a nuestra amiga Estela Inga Zapata, quien es psicoterapeuta cognitiva conductual y psiquiatra. Hoy vamos a hablar del tema del miedo a las vacunas, del miedo que se está generando con todo este problema que se ha generado en nuestro país, con algunos temas políticos, algunos temas científicos, que la verdad que llega un momento de que la incertidumbre es muy grande. ¿Cómo estás, mi estimada Estela? Qué gusto de verte. Muy bien, Rafael, muchas gracias. ¿Podrías explicarnos qué es el miedo? Bueno, el miedo, los miedos en general es un estado emocional desagradable, el miedo, ¿no? Que todos hemos experimentado alguna vez esta emoción y que se produce ante situaciones de peligro inminente, ante situaciones que nosotros consideramos de riesgo y que va acompañado de respuestas corporales, pero que son leves o moderadas, ¿no? Como por ejemplo ciertos temblores, ciertas palpitaciones de nivel leve o moderado como respuesta corporal,
y que tiene un efecto que muchas veces es positivo porque nos alerta. El problema es cuando el miedo se convierte en una ansiedad o pánico, o llega al extremo de convertirse en una fobia, que ya son estados más intensos de miedo, desbordantes, desproporcionales y desadaptativos, más bruscos. En estos momentos, sobre el tema de la vacuna, ¿no? Esto que hemos hablado de la Sinopharm, algunas personas te dicen que la cosa está mal, el otro dicen que sí está bien, que esta está muy bien, que no está tan mal, que yo no me la pongo, sí me la pongo. Finalmente, tú decides cuál de estas informaciones tú la compras. Y claro, si tú compras que Sinopharm es una excelente vacuna, pues no vas a tener miedo. Pero si te compras la otra versión, que es una versión que es la versión donde dice que Sinopharm no es buena, entonces voluntariamente, desde una perspectiva de decisión, ¿tú podrías generarte este miedo? Sí, lamentablemente hay mucha información, estamos inundados de mucha información, al punto de que ya muchas veces no se puede distinguir, o es difícil distinguir entre qué es lo verdadero y qué es lo falso. Ese es el problema de la información científica abundante, pero qué buena oportunidad para ayudar a poder determinar que las vacunas, por el momento, son la única arma que tenemos de prevención contra la pandemia del coronavirus. Que es importante que cuanto mayor población esté vacunada es mejor, porque de esa manera disminuimos la circulación del virus, disminuimos las infecciones, el número de enfermos y disminuimos el número de muertos. No solamente es importante que se vacune uno porque beneficia a uno, sino que se vacune toda la comunidad. Sí, entonces, sí, independientemente del tipo de vacuna, ya sea con un virus atenuado, con un virus sin actividad, entre comillas un virus muerto, con fragmentos del ADN del virus, etcétera, independientemente de la marca de la vacuna, es importante porque va a generar que se generen anticuerpos y va a generar la inmunización y de esa manera la erradicación de esta pandemia. Sí. ¿Tú crees que la misma persona pueda decidir si va a tener miedo o no, dependiendo de lo que quiera creer? No es una decisión, también tiene que ver parte con una decisión y con la información, con lo que elegimos quedarnos, lo que elegimos aceptar como verdadero. Es importante informarse y tener cuidado cuando se van a dar opiniones sobre el tipo de vacunas que existen en este momento, porque tienen que basarse en experimentos científicos. ¿Crees que el miedo fuerte a la vacuna, que una persona tenga tanto miedo a una vacuna, por las razones que sea, ¿no? Porque compró la idea mala, pero tiene tanto miedo a la vacuna que cuando se le apliquen la verdadera, no haya efecto, no funcione la vacuna en esta persona? ¿Tú crees que pase eso? De todas maneras va a funcionar porque se trata de un mecanismo biológico, la aplicación de la vacuna. Se trata de la aplicación de virus que va a generar una serie de reacciones y anticuerpos que va a defender. Pero así como se genera esa reacción biológica positiva de la generación de anticuerpos que defiende, también el aparato psíquico es muy potente en el sentido de que la creencia que tenga la persona en que le va a hacer bien la vacuna va a potenciar un estado emocional de tranquilidad y va a hacer que la persona pues no se enferme. Mientras que por más que yo me ponga la vacuna, si de todas maneras mi estado emocional es de miedo, de desconfianza, de pánico, de fobia, voy a tener un estado que va a alterar mi sistema inmunológico, que ya va a estar debilitado y aún así puedo desarrollar probablemente una reinfección con otra variante del virus, ¿no? O sea, el efecto placebo es interesante, sin embargo, hay un mecanismo biológico que se está produciendo al ponerme la vacuna que de todas maneras me va a proteger. Y también depende de que lo acompañe de un estado emocional de tranquilidad. ¿Qué recomendaciones podrías tener estas personas que presentan este tipo de información que a veces no tiene mucho sustento, ¿no?
hay que tener mucha responsabilidad cuando uno va a brindar información, y sobre todo si se trata de información relacionada con la medicina, que tenga su sustento científico y técnico como está probado en las vacunas. ¿Qué recomendarías a este grupo para que se mantengan dentro de cada uno con el respeto de su punto de vista? Pero ¿cómo harías para que estas personas se manejen mejor? ¿Qué recomendaciones podrías darles? Que solo crean la información que tenga un sustento científico, en este caso, porque estamos hablando de una pandemia que es relacionada a la medicina, a la ciencia, a la salud. Que solamente crean esa información, que el resto de la información la descarten y que tomen en cuenta la historia de la humanidad. Podrán seguir habiendo nuevas pandemias o esta misma enfermedad seguirá presente. Las recomendaciones generales seguirán vigentes, pero la única arma de prevención con la que disponemos en la actualidad es la vacunación. ¿Cómo podríamos hacer para convencer a alguien que tiene formas de pensamiento y lo peor de todo, que tiene información que sustenta su verdad, ¿no? Que sustenta el hecho de que las vacunas no son tan efectivas como se está esperando, o que es parte de un negociado, ¿no? ¿Cómo hacer para lograr que esas personas puedan cambiar su punto de vista y ser un poquito más científicos, digamos, por decirle algo? Ceñirse a los antecedentes históricos de las pandemias, investigar un poquito más sobre qué ocurrió hace muchísimos años con el sarampión, con el polio, con la varicela, acordarse de cómo se presentaban estas enfermedades, cómo fue el éxito con esas campañas de vacunación, cómo se han ido erradicando esas enfermedades, que es lo mismo que se espera con el coronavirus y esta campaña de vacunación. ¿Crees que, Estela, tú crees que sea mejor en estos momentos de ansiedad o esa ansiedad, la persona que no sabe si vacunarse o no, que se tome una pastilla como, no sé, pues estos productos para relajamiento, para sentirse mejor y bueno, ya pues así más relajado me voy y me tomo la vacuna o es mejor trabajar tu propio cerebro, tu propio yo para enfrentar este miedo? O una pastillita no estaría mal. Bueno, hay varias formas. Si se trata del miedo específico a colocarse la vacuna o a las agujas específicamente, hay varias técnicas que se pueden aplicar en el momento de la aplicación de las vacunas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Hay un tipo de fobia, si hablamos de miedo a las vacunas, hay un tipo de fobia que se llama velonefobia, que es el miedo específico a las vacunas, a las agujas, a las jeringas. Hay algunas estrategias para las personas que tienen este temor que se pueden aplicar antes de ponerse la vacuna. Por ejemplo, tomar la vacuna tumbado en una camilla, o sea, en posición horizontal, ¿no? Porque el miedo es tan intenso que puede generar incluso hasta un desmayo y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, escalofríos, etc. Se puede utilizar una estrategia de tomar un ansiolítico suave unos minutos antes, una media hora antes, para sentirse más relajado. Otra cosa importante es tener una actitud tranquilizadora del personal que va a aplicar la vacuna, sea el personal de enfermería o los médicos. Las técnicas de distracción que se pueden utilizar paralelamente, como por ejemplo utilizando una música suave con auriculares. En caso de niños o adolescentes también se puede llevar un juguete, el muñequito, la mantita, ¿no? Últimamente se han estado utilizando cremas anestésicas locales temporales también, que son las sustancias que van a hacer que disminuya el dolor, el piquete de manera temporal. Es otra estrategia. Las técnicas de respiración, de relajación en el momento, y poder ir con un familiar responsable, un familiar que el paciente tenga confianza para que nos ayude a contener emocionalmente al paciente. Muchísimas gracias, Estela. Gracias a ti, Rafa. Nuevamente ha sido un gusto estar con todos ustedes. Recuerden que no podemos dejar que el miedo gane.
Si tenemos que hacer las cosas, hagámoslas con miedo. Hay que prevenir, pero hacer las cosas. No nos cerremos, no nos quedemos petrificados. Tenemos que seguir avanzando. No se olviden, síganos en este programa que estamos con mucho gusto de que estén con nosotros. De aquí a 15 días nos volvemos a ver. Síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Thinking TV Digital. Estamos para ustedes. No se olviden, y si quieren algo conmigo, aquí los datos. Que les vaya a todos muy bien. Cuídense mucho. Nada de miedos.